Hola, bienvenidos a este encuentro diario con la salud, su médico en casa. Estamos en directo de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde para que hablemos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Este es el consultorio de Teleantioquia, el consultorio de salud en este horario y con repetición de lunes a viernes también a las 5 de la mañana. Es un espacio de información, servicio y orientación en temas de salud y bienestar. Aquí conversamos sobre todas esas enfermedades que están muy presentes en la población, que son de gran consulta. Y la de hoy sí que es bien común, es de gran prevalencia. Pues resulta, ustedes bien saben que la diabetes es quizás una de las enfermedades que más complicaciones tiene. Y una de esas graves complicaciones que ocupa un 30% más o menos en nuestro medio es la retinopatía diabética, así se conoce. O sea, la baja visión o la ceguera por diabetes. Se puede prevenir, por supuesto, y de eso vamos a hablar hoy en el programa, así que los invito para que miremos esta nota y luego regresamos con más información. Las personas con diabetes pueden tener una enfermedad ocular llamada retinopatía diabética. Esta enfermedad ocurre porque los niveles altos de azúcar en la sangre causan daño a los vasos sanguíneos en la retina. Estos vasos sanguíneos pueden hincharse y tener fugas de líquido. También pueden cerrarse e impedir que la sangre fluya. A veces se generan nuevos vasos sanguíneos anormales en la retina. Todos estos cambios pueden hacerle perder la visión. Generalmente la retinopatía diabética no presenta síntomas en sus etapas tempranas. A medida que empeora, notará síntomas como un mayor número de moscas volantes, visión borrosa, visión que cambia de borrosa a clara, ver áreas en blanco u oscuras en el campo de visión, visión nocturna deficiente y notar que los colores se ven atenuados o apagados. Lo más grave, perder la visión. Los síntomas de la retinopatía diabética suelen afectar a ambos ojos. Y es verdad, lo más grave de la retinopatía diabética es la ceguera absoluta o ceguera total. Y todas las personas con diabetes, tipo 1 o tipo 2, corren el riesgo de desarrollar esta enfermedad si no se le presta atención o por lo menos si no se diagnostica a tiempo. Si usted tiene retinopatía diabética, lo decíamos ahora al principio, no notará ningún cambio en su visión, pero con el tiempo la retinopatía diabética puede empeorar y causar una pérdida total en la visión. Así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, bienvenidos nuevamente, gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos en directo, por eso pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas que ya están activas, 232-4604 y 018-051-5015. Y para quienes están por ahí en las redes sociales, pueden interactuar en Su Médico en Casa, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Atentos pues a esta información que es vital, es muy importante. Las personas que tienen diabetes y que saben que tiene tantas complicaciones esta enfermedad, pues una de esas complicaciones es la retinopatía diabética. Pero también hay una noticia más adelante y es que este sábado se adelantará una jornada gratuita bien importante en nuestra ciudad para este tipo de pacientes. Está con nosotros la doctora Liliana María Zuluaga Gómez, ella es oftalmóloga, retinóloga de Hospital San Vicente Fundación. Gracias por estar acá, doctora, bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Buenas tardes, Yasmín, muchas gracias por invitarme a tu programa. La idea es hacer énfasis, doctora, en la prevención, sobre todo por este tema tan importante y tan preocupante. La diabetes es quizás una de las enfermedades que más complicaciones tiene y una de las complicaciones es la retinopatía, doctora, ¿es así? Sí, es verdad. Como lo decías anteriormente, la diabetes es la enfermedad más prevalente actualmente en el mundo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Actualmente casi 415 millones de personas sufren o padecen de esta enfermedad y desafortunadamente tienen unas complicaciones a nivel de muchos órganos en el cuerpo, como es el corazón, el riñón y los ojos. Entonces, estas personas, si no hacen un control adecuado de su enfermedad, pueden terminar ciegas.
Y lo que más énfasis le hacemos es que es una ceguera que puede ser en un gran porcentaje prevenible. Claro, lo más importante de esta enfermedad es que se puede prevenir definitivamente la retinopatía diabética para quienes acaban de llegar a sus pantallas. Hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de este tema muy importante, la participación de los televidentes para que juntos podamos solucionar todas las dudas que tenemos sobre esta enfermedad. Doctora, ¿por qué se produce la retinopatía diabética? ¿Cuáles son las causas? Bueno, partiendo que es una enfermedad donde hay una disfunción en la producción de la insulina, que es la que nos va a metabolizar el azúcar, vamos a mantener unos niveles altos de la glicemia en el organismo, y esos niveles prolongados durante mucho tiempo vamos a tener unos daños durante mucho tiempo a nivel de la retina, a nivel de la microvasculatura, y finalmente esos daños van a romper esos vasitos de la retina y la retina va a sangrar. Esto quiere decir que es una enfermedad que se va generando o va progresando con el tiempo, doctora. En sus estadios iniciales Sí. no son tan claros los síntomas. Es verdad, Yasmín. O sea, no es una enfermedad, la retinopatía no se manifiesta de un día para otro. Generalmente los pacientes diabéticos, cuando se les hace el diagnóstico, pueden estar completamente sanos de sus ojos, y a medida que pasan los años, si el paciente no tiene un adecuado control de su enfermedad y no es consciente de su enfermedad ni de consultar a tiempo, lo que sucede es que se puede ir dando un daño lento y progresivo, y finalmente se da el sangrado a nivel de la retina, y en lo que finaliza es en un desprendimiento de retina y perdiendo la visión. Finalmente se produce la ceguera, que obviamente no queremos llegar allá para los pacientes diabéticos o con diabetes, pacientes con diabetes. Está con nosotros el señor Jesús, aquí en el barrio Manrique. Qué gusto que nos acompañe. Bienvenido, ya Su Médico está en casa. Buenas tardes, señora Yasmín, muy formal, muy amable. Tan bonito, gracias. Para hacerle una preguntita a la doctora, resulta, yo soy diabético. Sí. Pero pues a mí me dicen que yo no soy insulino independiente, sin embargo yo me aplico 30 unidades diarias. Resulta que a mí en el examen de los ojos, todo eso, pero es que se me fue el nombre. Yo tengo una enfermedad que es progresiva en los ojos, que con el tiempo es que se queda uno ciego. Pero no será de la que estamos hablando, don Jesús, puede ser la retinopatía. No, porque no es eso. A mí inclusive me mandaron unas gafas, eran unos lentes especiales, por ahí hasta las tengo todavía, y entre otras cosas, pero hay que ni las uso. Porque es que yo no manejo un azúcar ni de 230, ni 200, sino que es de 140, pues cuando, que es por lógica del almuerzo, pero yo amanezco con una azúcar entre 80, 85, 90, cuando más mi amanece a 110. Yo le hago una pregunta, ¿esa retinopatía cómo hace uno para descubrirla o cuáles son los síntomas? Muchas gracias, doctora, muy gentil, Dios me la bendiga, y a usted también, Yasmín. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Igual para usted, y es una pregunta muy interesante porque precisamente pues de esas causas y cómo diagnosticar una enfermedad que muchas veces es asintomática, difícil, doctora. Interesante la pregunta de don Jesús. ¿Cómo saber entonces si podría desarrollar retinopatía? Bueno, sí, muy interesante la pregunta de don Jesús. Entonces, realmente lo más importante es que todos los pacientes diabéticos deben ser evaluados por un oftalmólogo, porque muchas veces al inicio de la retinopatía los pacientes pueden ser completamente asintomáticos, y la idea es que se deben detectar los cambios tempranos de la enfermedad para poder actuar a tiempo y para poder hacer un tratamiento temprano de la enfermedad. Por eso estamos invitando a todos los pacientes diabéticos que tengan ya el diagnóstico de diabetes y que inclusive ya estén en algún programa de control de la diabetes, este sábado en el Hospital San Vicente Fundación, para la campaña que hacemos anualmente en la detección de los diabéticos para la prevención de ceguera por diabetes. No más ciegos por diabetes, que es muy importante. Además es una jornada gratuita, no hay que pagar un peso, doctora. ¿De qué horas a qué horas? Esta jornada va a ser desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Quiero aclarar que ya los pacientes están con citas asignadas, las inscripciones ya fueron cerradas el miércoles, pero las personas que no lograron pueden acercarse al hospital
en las horas de la mañana, de 8 a 11 de la mañana. Muy Pero bien. para terminar la respuesta del televidente, entonces, lo más importante es que si ya tiene el diagnóstico de diabetes, debe consultar al oftalmólogo para que sea evaluado. Muy bien, ya sabemos entonces, si bien no presenta síntomas en sus estadios iniciales, el diagnóstico que podría decir que es más preciso es obviamente de la mano de un oftalmólogo, retinólogo. Doña Gilma, usted se encuentra en Belén, qué gusto que nos acompañe a esta hora en su médico en casa. Buenas tardes. Como sé que el tiempo es corto, bueno, a lo Tan que bonita, vinimos. gracias. Adelante. Una preguntita para la doctora. Mi madre murió de otra enfermedad, pero murió ciega por degeneración macular. Sí. Y a mí ahora, yo soy diabética también. Ahora hace un año me hicieron un examen y la doctora me dijo que me tenía que hacer un procedimiento porque tenía los ángulos estrechos, ángulos estrechos. Me hicieron eso. El temor mío es que si de pronto corro el riesgo de quedar ciega como mi madre por ella haber muerto de eso y por ser diabética, y ya ahora que tengo ese problema, Pues no se me va a preocupar, doña Gilma, y cuando habla de los ángulos supongo que está hablando de este campo visual, ¿cierto? Sí. Que tenemos a los lados, doctora. Vamos a ver entonces qué le dice la doctora Liliana, qué le recomienda y cómo darle esa tranquilidad también. Ajá. Gracias. Bueno, la pregunta es un poquito mezclando varias cositas. Lo de la degeneración en la mácula es una patología que no tiene que ver con la diabetes, básicamente es otra entidad que puede ser su componente hereditario, pero no tiene que ver con la diabetes. Y lo que la televidente está refiriendo es es una condición de algunos pacientes que pueden tener el ángulo estrecho y que requiere algún procedimiento láser para evitar un glaucoma agudo, pero que tampoco se relaciona directamente con la diabetes. Entonces, sí se lo debe hacer, sí está recomendado por el oftalmólogo, pero no es algo que está inherente a la diabetes como tal. Pero si usted es diabética, sí debe estar controlándose y debe asistir a los controles periódicos y evaluaciones de retina. Retinopatía, una grave complicación de diabetes que puede causar ceguera absoluta, es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Es momento de hacer una breve pausa, pero antes, ¿se puede prevenir la retinopatía diabética? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Y cómo es el tratamiento, por lo menos para controlarla, si es que ya existe esta enfermedad? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, 1 minuto, y enseguida regresamos con ustedes. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa. Gracias por continuar con nosotros. Y el tema del día, que es bien interesante, estamos hablando de retinopatía. Es una grave complicación de la diabetes que puede causar ceguera. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes que afecta a los ojos. Al principio puede no tener síntomas o solo problemas leves de visión. A largo tiempo puede causar pérdida de la visión. Cualquier persona con diabetes tipo 1 o 2 puede padecer este trastorno. Cuanto más tiempo haya tenido diabetes y cuanto menos se haya controlado el azúcar en sangre, mayor la probabilidad de presentar esta complicación en los ojos. A medida que la enfermedad avanza, algunos de los síntomas son manchas o hebras oscuras que flotan en la vista, por ejemplo, moscas volantes, visión borrosa, visión variable, visión de colores alterada, zonas de la visión oscuras o vacías y pérdida de la visión, en el peor de los casos. La manera óptima de prevenir la pérdida de la visión es llevar un control cuidadoso de la diabetes. Si sufre diabetes, pida una consulta con el oftalmólogo para realizar un examen ocular con dilatación cada año, incluso si su vista parece buena, porque como decíamos al comienzo del programa, a veces uno no se da cuenta que puede tener esta enfermedad porque no presenta síntomas. Doctora, se puede prevenir, ¿cierto? Es muy importante hacer énfasis en esto. Sí, claro. ¿De qué manera se puede prevenir, doctora? Se puede prevenir, básicamente la prevención empieza, digamos, en el autocuidado de cada paciente. Primero, haciéndose consciente de la enfermedad. Cada paciente que es diagnosticado de diabetes debe ser consciente en su alimentación inicialmente, debe saber que hay ciertos alimentos que debe evitar,
debe ser manejado junto con una nutricionista para que maneje una dieta adecuada, Claro. debe tener una vida saludable, debe hacer ejercicio para poder manejar unos niveles de glicemia adecuados. Doctora, ¿y el tratamiento? Bueno, esto, digamos de alguna manera que esto forma parte del tratamiento, pero ¿en qué consiste exactamente ese tratamiento antes de recibir una llamada? Bueno, sí. Entonces, si este paciente se controla bien, pues vamos a evitar a que llegue a unos daños de la retina. Sí. Ya si el paciente llega a cambios o a daños en la retina, existen varios tratamientos que uno puede realizar. ¿Como cuáles? Existe el láser, existe el uso de unas terapias más modernas o actualizadas que se llaman la terapia antiangiogénica, que son unas inyecciones que colocamos dentro del ojo, que son unas indicaciones específicas, y ya en casos muy avanzados, cuando hay hemorragias graves intraoculares o desprendimientos de retina, existe ya cirugías complejas como es la vitrectomía posterior. Y obviamente este tratamiento ayuda a controlar la enfermedad. Luz Mary, usted se encuentra en la Floresta. Bienvenida a Su Médico en Casa. ¿Cuál es su pregunta? Doctora, buenas noches. Mi pregunta es, yo tengo diabetes prediabética. A mí me mandan a tomar metformina. Yo ya me hice el examen con el otómetro hace 5 meses. Sí. Pero, ¿hasta qué viene a ser la cantidad alta de la diabetes? ¿Entendimos la pregunta? No. ¿Puede ser más clara con la pregunta, doña Luz Mary? Por ejemplo, yo soy prediabética. Sí. Por ejemplo, temprano yo amanecí con mucho dolor de cabeza. Me tomé como a las 2 de la tarde el azúcar. La tenía en 3.23. ¿Y su pregunta exactamente cuál es? A ver, ¿hasta qué parte puede subir el azúcar que sea peligrosa? Ahí sí está clara la pregunta, doctora. Gracias por acompañarnos, Luz Mary, desde la Floresta, doctora. O sea, los valores de glicemia Sí. es lo que me está preguntando doña Luz Mary. Bueno, realmente los pacientes para hacer el diagnóstico de diabetes debe ser con el examen de glicemia en ayunas, ¿sí? Y todos los pacientes que se les solicita un examen de glicemia en ayunas son los que tienen valores mayores de 100 miligramos por decilitro en ayunas. Ya es un paciente que tiene el diagnóstico de diabetes. Utilizamos otra prueba diagnóstica que se llama la hemoglobina glicosilada, que es un examen que se utiliza para mirar el valor y el control de los pacientes, cómo ha sido su control durante los últimos 3 meses. Y ese para nosotros, como los especialistas, tiene mucho valor porque el paciente puede tener una glicemia normal, pero si tiene una hemoglobina glicosilada alterada, quiere decir que en los últimos 3 meses ha estado mal controlada. Doctora. Pero la pregunta de la televidente quiere decir que en cierta manera no hay un valor exacto, porque ese valor que ella nos está refiriendo es mientras ella está ingiriendo alimentos. Entonces tiene que ser los en ayunas. Doctora, al igual que la diabetes que tiene tantas complicaciones, la retinopatía diabética también tiene tantas complicaciones, pues obviamente llega a la ceguera. Sí, claro. Pues, ¿en qué sentido me estás diciendo? Pues, ¿cuáles son las complicaciones de la retinopatía diabética? Lo que yo te estaba diciendo Sí. al final, o sea, pues hay una cosa que se llama el edema macular, que es que la retina se puede hinchar Sí. y se pierde por completo, pues, como la visualización que tú decías nítida de las cosas, y se empieza a ver todo distorsionado. Luego hay un sangrado y se pierde la visión por completo, y finalmente, cuando hay un desprendimiento de retina, ya hay una ceguera absoluta. Mensaje final para los pacientes con retinopatía diabética, doctora. Recomendación final. Bueno, los pacientes diabéticos, si tienen un adecuado control y tienen una consulta anual donde el oftalmólogo, pueden lograr que se prevenga las complicaciones severas de la retinopatía diabética. Hay muchos pacientes que llevan muchos años de diabéticos y que no tienen alteraciones en la retina, o que si las tienen son muy leves y que pueden ser tratables si se detectan a tiempo, y evitamos una ceguera en
pacientes en edad productiva. Así es, y lo más importante, edad productiva, porque estamos hablando de pacientes muy jóvenes, valga la aclaración. Doctora, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Muchas gracias a ti, Yasmín, por invitarme a tu programa. Y este mensaje es bien importante. Si tienen diabetes, recuerden que una de las complicaciones, de las graves complicaciones, es la retinopatía diabética. Por eso hay que chequearse los ojitos a tiempo, diagnosticarla a tiempo para poder hacer un control o por lo menos prevenirla. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.